solo adorarte. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite poder llegar donde cada uno de ustedes se encuentra con este programa. Siempre saludamos la radio El Shaddai 90.3 FM en Tafí Viejo, Tucumán, Argentina. Los fieles oyentes a través del dispositivo Android, aplicaciones Cialavi TuneIn, en la radio Oasis de Esperanza, en la página web www.radiooasis.org, Managua, Nicaragua. Saludamos a Radio Camino de Santidad y Tele Santidad en Boston, Massachusetts, cada uno de los siervos que están al frente de esta radio. Y puede buscarnos en el canal de YouTube, Pastor José Luis Norori Júcar. También le damos los teléfonos por si usted necesita oración, llamar a Radio Oasis, Nicaragua 505-2233-4973. Y Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá 941-613-9530. Pasamos a la palabra de Dios. Isaías 40, versículo 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito el nombre del Señor. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana me acerco con temor y temblor ante tu presencia, suplicándote que tú pongas palabras en mis labios para poder ser un instrumento sencillo en tus manos, para que toda la gloria y toda la honra y todo el poder y toda la alabanza y toda la adoración sea para ti. Que tu palabra no regrese vacía, sino que el propósito por el cual usted la ha enviado. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo que quiera interrumpir el internet o la energía eléctrica dentro de todo el espectro radioeléctrico, y lo reprendo en el nombre de Jesús, y ordeno que todo lo malo regrese al lugar de donde viene, en el nombre de Cristo. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: Él da esfuerzo al cansado. El profeta Isaías, en el capítulo 40, da un mensaje de consuelo al pueblo que ha estado quebrantado por las diferentes circunstancias. El versículo 8, de manera especial en la parte final, dice: mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es el texto precioso que utiliza Casiodoro de Reina cuando traduce la Sagrada Escritura de los idiomas originales al castellano. Y es esta palabra la que da esperanza a la persona necesitada. Los judíos habían pasado 70 años en este mensaje profético de sufrimiento, y ahora están siendo invitados por Dios para que encuentren consuelo regresando a su patria. Dios había cumplido sus palabras de no dejar abandonado a su pueblo y por lo tanto a sus hijos. Y para restaurar la fe del pueblo en Jehová, era necesario hacerle un recordatorio al pueblo acerca de la grandeza del poder, de la majestad
y de la manera misericordiosa como Dios siempre en la historia había tratado al pueblo de Israel. Y cuando leemos el texto del versículo 28 al 31, ¿no has sabido esto, que el Dios eterno es Jehová? Dios, siendo tan inmenso, tan grande, que un día en la inauguración del templo el rey Salomón hizo una pregunta: ¿cómo es posible que Dios va a morar en esta casa? Si Él es tan grande, si los cielos de los cielos no le pueden contener, cuanto menos esta casa. Y ahora Dios dice que Él habita en nuestros corazones. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y Dios es tan grande que no podemos nunca alcanzar a conocerle en su plenitud. A través de Cristo siempre nosotros vamos a conocer a Dios. Siempre las personas a través de la historia han demandado querer ver a Dios. Y existen en el ambiente muchas distracciones. Fue famosa una fotografía tomada por una monja en un avión. Iba a la orilla de la ventana y de repente dice ella que vio a Dios, sacó su cámara fotográfica y tomó la fotografía de Dios y empezó a vender a $2 esa fotografía. Cosa absurda, porque no hay medios tecnológicos ni humanos que puedan fotografiar la grandeza de Dios. Un día un hombre le pidió y le suplicó a Dios que quería ver su gloria. Y encontramos que era tan preciosa esa relación de amistad de la cual Dios hablaba cara a cara con Moisés, que Dios le responde y le dice: no verás jamás mi rostro, porque no hay ser humano que pueda ver mi rostro y viva. Yo pasaré delante de ti, todo mi bien estará delante de ti, pero tú te esconderás detrás de la roca o de la peña, en la hendidura. Y cuando yo haya pasado, tú vas a ver mis espaldas. Dios hablando en una forma figurada para que el ser humano pudiera entender, porque Dios es espíritu y es verdad, y debe ser adorado de esa manera, pero para dar a entender de quién es Él. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, santo, santo, santo. Dios hizo pasar su bien delante de Moisés. Postró su rostro en tierra y le adoró a Dios. Hay etapas en nuestra vida de la cual necesitamos más que nunca renovar nuestras fuerzas a Dios. Él dice de manera categórica que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. La aritmética de Dios es contraria a la aritmética del hombre en la tierra. 2 más 2 son 4 para nosotros, para Dios 0 más 0 es infinito con la ayuda de Dios. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Hubo una época en mi vida hace muchos años, ya siendo cristiano, que había sido afectado en la salud, había perdido el trabajo, no tenía una casa de habitación para vivir con mi familia, y todo eso me abrumó de tal manera de que entré en un estado de depresión donde todas las noches lloraba y estaba en un insomnio insoportable que día a día mi vida se iba debilitando. Pero hay algo ahí dentro de mí que me decía que siempre debía de buscar refugio en la palabra de Dios. Y empecé a leer los salmos, y empecé a leer las promesas de Dios, y empecé a clamar a Dios siempre pidiéndole su ayuda. Siempre parecía Dios estar más lejos de mi clamor. No podía entender qué era lo que me estaba sucediendo. Pero sí había ya algo dentro de mí que me decía que nunca dejara de buscar a Dios.
era un niño en la fe, recién convertido. Y los problemas fueron tan abrumadores que muchos meses pasé en esa angustia. Pero una madrugada yo le dije al Señor: Señor, si yo estoy bien espiritualmente delante de ti, si tú miras de que mi vida espiritual está correcta, porque el enemigo me acusaba de que yo estaba enfrentando y cosechando de todas mis maldades, pero yo decía: pero si yo le pedí perdón a Dios, pero si yo me arrepentí de mis pecados, ¿por qué yo estoy enfrentando esta situación? Siempre Satanás atormenta al cristiano en que Dios no le ha perdonado sus pecados. Y Dios un día me empezó a llenar de manera maravillosa con su presencia mi vida. Y su presencia me empezó a inundar de un gozo tan maravilloso y tan especial que a partir de ese momento me empecé a dar cuenta de que no hay problema difícil del cual Dios a uno no le ayude a resolver y salir adelante. Al día siguiente llegó una persona a visitarme y esa persona conversó conmigo y empecé a darme cuenta de que ya debía de dejar en medio de la oscuridad de los problemas ese pensamiento y esa expresión de duda delante de Dios. Y empecé a cambiar mi manera de hablar y empecé a leer la palabra con fe y empecé a confesar esa palabra con fe. Y aunque yo no miraba ninguna respuesta, empecé a darle gracias a Dios porque me estaba ayudando a salir de todas esas situaciones difíciles. Y yo comprendo cuando una persona no tiene un techo donde vivir, porque Dios permitió que yo pasara y enfrentara esa situación. Muchas personas piden oración a la radio pidiendo que se ore a Dios por una casa. Cuando a mí me dijeron de que tenía 30 días para retirarme con mi familia de la casa donde me prestaban para vivir, la única manera de resolver mis problemas fue buscando al Señor. Y Dios me dio una casa. Pero ¿cómo Dios me la dio? Creyéndome y aferrándome a su palabra. Él ha dicho en su palabra que todo lo que a Él pidiéremos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Yo no entiendo cómo es la fe. Lo único que yo sé es que la fe es de Dios y Dios nos da la medida de fe que necesitamos, y en medio de la enfermedad, en medio de la depresión, de la angustia, el dolor, de la limitación material y el desempleo, Dios empieza a apartar esa nube de oscuridad, esa neblina que no nos deja ver más allá de lo que nuestros ojos humanos y carnales están viendo, y empezamos de pronto, por medio de los ojos de la fe, a ver la solución sin que la tengamos en ese momento. Por supuesto, no dudé de que Dios es grande, de que Dios es fiel, de que Dios es un Dios firme y que está con aquel que le invoca de veras y de corazón. Estaba cansado, estaba agotado, muchos meses sin poder dormir bien, y de repente vino un refrigerio espiritual a mi vida. Aún Dios habiéndome perdonado, yo empecé a agradecerle a Dios porque me había perdonado mis pecados, y esa fe permitió de que toda duda desapareciera de mi vista y de mi mente y de mi corazón de que Dios no me había perdonado. Empecé a aceptar el perdón de Dios a mi vida porque la palabra de Dios así lo dice.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántas personas están siendo atormentadas, creyendo por una idea que el enemigo les ha puesto de que todavía no han recibido el perdón? Estimado amigo y hermano, no hay pecado que Dios no pueda resolver cuando uno confiesa su pecado y se arrepiente ese pecado y acepta a Cristo y recibe por fe el perdón de los pecados por la palabra de Dios. ¿Qué enfermedades no hay de las cuales Dios no le pueda sanar? Y empecé a decir: Dios, gracias te doy porque por esa llaga de Jesús yo recibo salud. Sin recibir salud, pero por fe yo lo creía. Confesaba esa palabra mañana, tarde y noche, a cada momento, a cada instante, porque la Biblia dice en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Yo no voy a vivir por la fe del otro. Yo no voy a vivir por la fe del pastor o el profeta, el evangelista. Yo voy a vivir por la fe que Dios en Cristo me ha dado a mi vida a través de su palabra. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Tú no vas a crecer en fe ayunando, ni orando, ni haciendo tantas cosas. Es por la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra en santidad. Aquí no estamos hablando del pensamiento positivo, aquí no estamos hablando de una expresión mecánica e intelectual, aquí estamos hablando de una cruda realidad, que el hombre y la mujer que se arrepiente de sus pecados es beneficiaria de las promesas de Dios en este libro. Y cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, empezamos a ver a nuestro alrededor todas las cosas que Dios está obrando para nuestro bien. Y presenta el profeta una realidad. Los jóvenes se cansan y flaquean, que son los que más fuerza tienen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En otras palabras, se renovarán sus fuerzas en la palabra de Dios. Esta palabra es, dice el proverbista, medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Aún encontrándose una persona en cuidados intensivos, cuando empieza a pensar, a confesar y a hablar la palabra de Dios que dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, esa palabra no volverá vacía. ¿Cuántas maneras tiene Dios de obrar de manera milagrosa? Por supuesto, me dio un empleo, me proveyó una casa, me sanó y me permitió empezar a deleitarme de las ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para aquellos que le creen a su palabra. No hay cosa que a Dios más le molesta y le ofende de una persona que, teniendo la palabra, siempre está confesando y viviendo murmuración y queja contra Dios. Ese fue el caso típico del pueblo de Israel en el desierto. Habían visto las maravillas de Dios, el mar rojo se había abierto, el pueblo pasó en seco dice la Biblia, ni siquiera en mojado. Dios hizo varios milagros al abrir el mar rojo. El mar, por naturaleza, la parte física de su fondo va inclinado hacia un abismo. Dios lo que hizo fue el primer milagro, abrir el mar, y fueron un muro a la izquierda y a la derecha, congelando esas aguas como muro a la izquierda y a la derecha. No es que el agua se extendió y se disipó, no, quedaron como muro, dice en el Éxodo capítulo 15. Y luego el abismo profundo del mar se rellenó.
No podía el pueblo descender a un abismo y luego subir con las carretas y los animales, y el pueblo, niños y mujeres, se iban a agotar. Dios hizo otro milagro, rellenó en una dirección donde el pueblo iba a pasar en seco. Tercero, secó la arena. Y cuarto, no permitió que los enemigos le alcanzaran. Eso fue motivo de gozo. María tomó el pandero y empezó a alabar y adorar al Dios de los cielos por los milagros y maravillas que había hecho. Moisés se quejaba en la duda y en la inquietud por la presión del pueblo, y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dile al pueblo que marche. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos a nuestro alcance? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la vara o la caña o la regla de medir para nuestras vidas. Si esta palabra permanece para siempre, como dice el versículo 8 al final de Isaías 40. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios nunca incumple su palabra. Dice Balaán, un profeta adivino, impío, que había conocido en algún momento de su vida a Jehová, dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él ha dicho, lo va a hacer, porque Dios es fiel a su palabra. Y pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu problema? Hay otro problema, de que hay personas que se llenan su mente de que tienen que pedirle a Dios todo y Dios está obligado a darles todo. No, usted y yo no podemos mandar a Dios. Usted y yo no ejercemos el carácter de que Dios es nuestro empleado y nosotros somos los jefes. No, toda oración siempre llevar esa frase: de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Porque el Padre Nuestro, como ejemplo de oración que Cristo le da a su discípulo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre, vénganos su reino, hágase su voluntad, así en los cielos como en la tierra. Esa expresión de la voluntad de Dios debe ser siempre presente en nuestra vida de oración. Y Dios desea, allá en la carta tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es de que ningún pecador se arrepiente. Por eso oramos a Dios recordándole su promesa. El deseo de Dios es de que no hayan enfermos. Pero si Él decide no sanarme, gloria al Señor, como en el caso del profeta Eliseo, que vivió y murió de la enfermedad que tenía, y Dios se lo llevó así. Un hombre de Dios, profeta Eliseo, que hizo el doble de milagros, maravillas y señales que había hecho el profeta Elías, pero murió enfermo. El apóstol Pablo tenía un aguijón. Había orado a Dios y Dios le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que el deseo de Dios es que seamos sanos, pero Él permite otras situaciones en nuestras vidas. El deseo de Dios es que estemos bien, pero también si le da mucho dinero a muchas personas, Él sabe que se van a perder y a corromper. Entonces Él da lo necesario. Y por eso, estimado amigo y hermano, en esta mañana te hablo a la luz de la Biblia. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es temible, Dios es justo y misericordioso. Él está ahí donde usted está. Él está aquí donde estoy. Y Él está presto a ayudarnos y a respondernos a nuestra necesidad. Solamente tenemos que hacer una cosa: creer de que lo que le pedimos a Dios lo vamos a recibir. Hay ministros de Dios que tienen proyectos en su obra. Gloria al Señor. Que orar a Dios y presentarle a Dios su proyecto. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Tenemos que orar y clamar y actuar por esa situación. Pero quiero decirle lo que dice la carta del Hebreo, que el que se acerque a Dios debe creer que la hay en cuanto a la fe y en cuanto a la respuesta de Dios. Porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Personas que están orando por un esposo, una esposa, gloria al Señor, Dios va a responder en su momento debido. Personas que están orando para que Dios les dé un bebé, que salga embarazada la esposa, ya sea que ella no pueda tener o que él sea estéril. No hay nada imposible a la luz de la Biblia. Jeremías 32:17 dice aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Detrás de la puerta está una mujer riéndose cuando Jehová le dice a Abraham que de aquí a un año iba a tener un hijo, Sara, un hijo de Abraham, y ella se rió. Una mujer a mi edad, cuando ya ha cesado la costumbre de las mujeres, va a tener un hijo y va a experimentar deleite. Y Dios le dice, te has reído, Sara, y ella se atreve a decirle a Dios, yo no me he reído. Y para que no se le olvidara nunca, Dios le dice a Abraham que le pusiera a su hijo el nombre de Isaac. Isaac significa risa. Para que nunca Sara se olvidara de que se rió de lo que Dios es capaz de hacer. Aún siendo viejo, dice el escritor de los Romanos, aún considerándose Abraham ya envejecido, Dios hizo el milagro de que la matriz de Sara sostuviera en su vientre a ese bebé, porque para Dios no hay nada imposible. Así que yo tengo que creer que si estoy enfermo, oramos a Dios y creemos de que Dios me ha escuchado y me ha respondido a la luz de su palabra. Si necesito una respuesta de Dios en cualquier área, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y cuando dice todo, Dios no limita a ninguno. Vamos a orar por Nelson Matamoros, que está pidiendo aceptar a Jesucristo, para que oremos por su situación con Dios. Va a reconciliar con Jesucristo. Nelson, donde tú te encuentras, repite esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado delante de ti. Hoy me arrepiento de esa conducta de pecado. Me reconcilio con Jesucristo como mi Señor y Salvador y te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Lléname del poder y de la presencia de tu Espíritu Santo. Lléname del gozo de tu salvación y ayúdame a partir de ahora en todas las áreas de mi vida. Y dirigime para buscar siempre una iglesia sana doctrina y serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a orar por Nelson. Señor Jesús, mira este hombre, qué valiente. No se ha avergonzado de ti. Te ruego que tú lo ayudes, lo guardes, lo preserves, lo fortalezca a él y a su familia. Líbralo de cualquier trampa del diablo, espíritu de muerte, accidente, maldad, de robo, de hurto. Reprendo toda obra satánica que quiera venir en contra de Nelson y de su familia. Que la sangre preciosa de Jesús le cubra. En Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Agradecemos al Señor por su fiel sintonía. Le habló su hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. Amén.